Hola, buenas. Bueno, continuamos con los contenidos de la unidad número 2. Ahora es el turno de ver el tema el origen del sistema de escritura cuneiforme, una de las dos primeras formas de escritura, además del jeroglífico egipcio. Durante el período Uruk, es decir, básicamente durante el cuarto milenio antes de Cristo y fundamentalmente la segunda mitad del cuarto milenio, aparecen algunos de los elementos característicos de la civilización mesopotámica. Por un lado, las primeras tablillas de escritura. En el centro de la imagen, los famosos cilindros sello. Son sellos de forma cilíndrica, la mayoría de ellos de piedra, algunos de piedras preciosas, que se utilizaban para imprimir superficies, en este caso de arcilla, que servían para sellar recipientes, cestos e incluso para cerrar puertas, con lo cual tienen que ver con formas de registro, de control, de administración de los recursos. Y bueno, encima de mi imagen ven una famosa obra, el vaso de Uruk o el vaso de Huarca, que está grabado con imágenes que representan el mismo tipo de figuras, el mismo tipo de arte que aparece en estos cilindros sello. Para introducirnos al tema, primero es necesario tener presente qué es la escritura, y aquí hay diferencias porque no todos lo definen de la misma manera. En la bibliografía que seleccionamos hay ligeras diferencias. En el caso de Liberani, para él la sustitución de lo que hasta el momento había sido un código de objetos, es decir, de cosas tangibles, la sustitución de ese código por un código gráfico significa ya el origen de la escritura, mientras que para el asiriólogo francés Botego hay que esperar a que se desarrolle un sistema completo para poder transmitir y fijar todos los mensajes de una lengua. Y esto sucedería a un periodo siguiente al de Uruk, a comienzo del tercer milenio, Shemdet Nasr, donde los signos, además de representar cosas, pasarían a representar sonidos. Más allá de estas diferencias, ambos investigadores comparten una visión evolutiva en el origen de esta forma de registro que partiría desde fichas o tokens, tendría un primer estadio con signos pictográficos para pasar luego a los famosos signos cuneiformes, como vemos en la tabla a nuestra izquierda. Profundicemos un poco más en estas fichas o tokens, que son formas de registro anteriores a la escritura y que además conviven con los sellos o con las crétulas o cretulae, que eran las superficies impresas por estos sellos. A la izquierda tenemos algunas fotografías de fichas con ejemplos del sur de la Mesopotamia, el sitio de Girsu, o al norte, el sitio de Tepecaura. Aquí tenemos ejemplos de fichas para comienzos del cuarto milenio antes de Cristo. Pero estas formas de registro eran anteriores. En el caso de la figura del medio en blanco y negro, tenemos crétulas, es decir, las superficies impresas con sellos de un sitio del norte de Siria, Tel Sabi Abyad, aproximadamente del año 6000 a.C., y encima mío tienen la figura a color de una crétula hallada en un sitio hoy al este de Turquía, Arslan Tepe. En un mapa que nosotros hemos extraído de la obra de una importante investigadora, Shmat Beserat, How Britain Came About, del año 1996, podemos ver todos los sitios del cercano oriente en los cuales se han encontrado fichas o tokens. Fíjense la amplia distribución de estos asentamientos, que no solo incluyen la Mesopotamia y sus alrededores, sino también Siria, Palestina, Anatolia, Irán e incluso Asia Central. Estos sitios están datados desde el Neolítico tardío en adelante. Muy bien, pero a partir del período Uruk, a partir del cuarto milenio, comienzan a aparecer innovaciones. Lo primero son estas bulas o bulae, que son esferas de arcilla huecas en cuyo interior se guardaban estas fichas o tokens, y en la cual en sus superficies se imprimían ya sean las mismas fichas que había en su interior o figuras que podían ser figurativas o esquemáticas. Para el mismo periodo comienzan a aparecer también las primeras tablillas, pero que primero servían para imprimir, como en el caso de las bulae, alguna de las fichas. Fíjense ustedes qué es lo que sucede aquí. Cada una de estas fichas aparentemente representa una cosa. Supongamos, puede ser que represente un recipiente con aceite.
Obviamente, si uno tiene 3 fichas, serían 3 recipientes, con lo cual, si uno envía en una bula cerrada 3 fichas de esa forma, estaría dando cuenta de una determinada cantidad de objetos. Pero vemos que durante el cuarto milenio ya comienzan a transmitirse mensajes en el que ya la ficha como tal no media, sino que simplemente se la imprime sobre una superficie y ya con eso alcanza. Es decir, no se envía la ficha, no se guarda la ficha, sino la impresión de esa ficha sobre una superficie. La distribución también es relativamente amplia, aunque obviamente no tan amplia como en el caso de las fichas y de los tokens. Los sitios ahora sí están concentrados en la región de la Mesopotamia, fundamentalmente del sur de la Mesopotamia, y los sitios que no están en esta región estaban vinculados de una u otra manera con la cultura material del sitio Uruk. Para fines de Uruk aparecen las primeras tablillas protocuneiformes o signos pictográficos, en el cual las marcas que antes eran impresas con las fichas ahora son dibujadas, se han convertido en gráficos. Se conservan aún todavía marcas, como ustedes pueden ver en estas tablillas, que representan las unidades en este caso. Este cambio, en el cual tanto las fichas como las marcas que dejaban por su impresión han sido sustituidas por signos gráficos, ya representan, desde el punto de vista de Liberani, una primera forma de escritura. Para Vautreau, todavía son, sin embargo, memorandus, es decir, si bien sirven para registrar y transmitir información, no sirve para poner por escrito todos los mensajes de una lengua. Se trata de un código que todavía no permite, por ejemplo, escribir una obra literaria o una inscripción real o un mensaje a los dioses o un tratado médico. Se trata todavía de formas ligadas a la administración económica. Fíjense en la tabla de la izquierda cómo muchos de estos signos pictográficos reproducen ahora de forma gráfica la forma de los tokens o fichas que los precedían. Muy bien, pocos siglos después, los signos pierden su carácter pictográfico porque pasan a ser dibujados con cuñas, combinación de cuñas en vertical, horizontal, en diagonal, lo que significa entonces ahora sí el origen del sistema de escritura cuneiforme. Otra modificación que se produce es que los signos, además de representar cosas, pasan a representar sonidos, lo que Vautreau llama fonetismo. Ahora sí, se trata entonces de un sistema de escritura, porque todos los mensajes de una lengua pueden ponerse por escrito. Aquí tenemos ejemplos del tercer milenio. Fíjense ustedes la apariencia de las tablillas y de los signos de escritura, muy distintos ya a lo de las tablillas del período Uruk. En la tabla que tenemos a nuestra izquierda podemos ver cómo han evolucionado, cómo se han transformado muchos de estos signos con un gráfico pictográfico en su origen y después ya su apariencia en cuneiforme, que siempre fue dinámico, siempre tuvo cambios. Aquí tenemos ejemplos de distintos periodos, pero también de distintas regiones de la Mesopotamia. Que haya surgido la escritura no quiere decir que las otras formas de registro hayan sido abandonadas, todo lo contrario. Aquí tenemos un ejemplo encima mío correspondiente al sitio de Nuzi del periodo Reino de Mitanni a mediados del segundo milenio, es decir, 1500 años después del origen de la escritura, en el cual todavía se seguían utilizando bulas, estas esferas de arcilla huecas que seguían guardando fichas en su interior, y aquí vemos una interesante combinación porque su superficie está marcada por signos cuneiformes. En la imagen inferior tenemos fichas que han sido halladas en distintos edificios administrativos del Imperio Neoasirio, vale decir de comienzos del primer milenio antes de Cristo, y aparentemente gran parte de la administración de este gran imperio que gobernaba desde el Alto Egipto hasta la región de Persia todavía seguía desarrollándose con técnicas propias del período neolítico. Sucede que todas estas formas de registro podían ser manejadas por personas que podían no saber leer ni escribir. En efecto, la escritura era una técnica muy especializada que implicaba largos y duros años de estudio en las llamadas casas de las tablillas o eduba en sumerio, y que venía, así como nosotros hoy en día, por ejemplo, para aprender a leer y escribir o aprender, digamos,
las cuestiones básicas de nuestro sistema de escritura, aprendemos a partir de determinadas obras. Pues bien, en estas escuelas había una corriente de la tradición a partir de la cual los alumnos aprendían a leer y escribir a partir de obras famosas de la literatura mesopotámica, como el caso del poema de Gilgamesh, tratados de adivinación, fundamentalmente de astrología, pero también de hepatoscopia, que tenía que ver con la forma de las vísceras de los animales, sobre todo del ganado menor, y también de la matemática y de otras disciplinas. Muy bien, la explicación que hemos ofrecido aquí sobre el origen de la escritura no es la única posible, es simplemente la que está en la bibliografía que seleccionamos para la materia. Hay otras posibilidades. Aquí traemos a colación 3 artículos que son de interés para aquel que quiera profundizar en esta temática. En español, un artículo de Andrea Seri que trata de entender no solamente el origen de la escritura cuneiforme, sino también su adaptación para escribir distintas lenguas, particularmente el acadio. Un artículo muy breve, pero bastante ilustrativo, de Piotr Michalowski. Y por último, un trabajo desde una perspectiva cognitiva de Peter Damerow. Muchas gracias, nos vemos en otro video.